a dar inicio a un ciclo de conversaciones, entrevistas vinculadas al tema de la educación en materia de salud dental odontológica. Y para ello vamos a saludar al doctor Gonzalo Oporto Venegas, quien es decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera, a quien queremos agradecer la gentileza de este contacto. Doctor, bienvenido. Un agrado saludarlo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio en este tan importante programa para la región. Muy bien. Hay un objetivo claro, ¿cierto? Es irnos fijando, irnos precisando respecto de diversas materias en materia de salud, y en este caso el ámbito odontológico es tremendamente importante y así lo podemos apreciar en diferentes áreas, particularmente en el ámbito de la educación, por ejemplo, donde si hay una carencia es precisamente en educación dental o odontológica. Sí, claro. Más que el problema principal, más que en temas de educación de la población en general, son problemas en salud oral que tenemos actualmente en nuestra población, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Por cierto que la educación de las personas en cuanto a conductas preventivas en salud oral son fundamentales y son muy importantes para poder revertir esta situación deficitaria de salud oral que tenemos tanto en la región como en el país, como comentaba anteriormente. Son importantes, pero la brecha más grande que tenemos es en recuperar a las personas que están afectadas por distintas enfermedades orales. Ese es como el gran desafío que tenemos en el área de odontología. Doctor, en ese aspecto, el trabajo que desarrolla nuestra universidad está destinado, me imagino, en varias áreas. Una de ellas es comunicar y educar, y eso es el propósito de este ciclo de conversaciones, entiendo. Exactamente, sí. Es conversar, educar también y tratar algunos temas que son relevantes, que algunos más conocidos, otros no tan conocidos por la población en general, para poder ir también aportando como les decía anteriormente, las medidas de autocuidado en algún sentido, que son muy importantes para poder, como le comentaba antes, revertir este triste panorama de las enfermedades orales que son eh, de mucha prevalencia en la región y el país. Y si pudiéramos adelantar algo, ¿en qué hay que centrarse y dónde está la mayor preocupación de ustedes como profesionales en el área de la salud oral? Sí, bueno, obviamente dentro de la formación de los futuros odontólogos en el pregrado me estoy refiriendo especialmente a los estudiantes que del colegio entran a la universidad a estudiar la carrera de odontología. Nosotros como universidad, obviamente pública y estatal, que está siempre bueno recordarlo, tenemos un fuerte componente de estar presente dentro de nuestra región. Es decir, de dar soluciones o ofrecer soluciones para las personas de nuestra región y en específico también de sectores muchas veces más postergados que tienen menos oportunidad de acceder a la atención odontológica. Eso es como una de las características principales de la formación profesional de los futuros odontólogos de la Universidad de la Frontera. Y en eso me permito señalar que nuestra clínica odontológica, la CODA, la Clínica Odontológica Docente Asistencial, que está en el campus de la salud frente al Hospital Hernán Enríquez Aravena, presta una cobertura de atención en salud oral muy importante para la población de Temuco y de la región. Y otro aspecto específico y muy importante también que nuestros estudiantes se desempeñan en su práctica profesional, el último año de su formación, realizan los internados extramuros, es decir, no están dentro de la universidad, se hacen parte del equipo de salud oral en distintos centros de salud familiar de Temuco y de la región, prestando atención en servicios públicos y atendiendo también las demandas que las personas que solicitan atención odontológica en esos espacios eh, requieren. Esos son como muy a grosso modo y otros temas también muy importantes, pero bien a grosso modo son como las dos áreas que para las personas en general, para el ciudadano común y corriente, es donde la universidad o la facultad de odontología puede estar más cercano a ellos en el día a día. Y en el tema de patologías, Gonzalo, ¿dónde apunta la preocupación de ustedes? ¿Cuál es, digamos, la enfermedad número uno que tiene en materia bucal la gente de la región y del país en general, pero particularmente en esta zona
de la Araucanía. Sí, siempre, lamentablemente, sigue siendo el número uno la caries dental, que es una enfermedad que afecta a la población de forma transversal, más en unas edades, un poco menos en otras edades, pero de todas maneras los indicadores de presencia de caries en la población regional y del país son altísimos. Eh, Como les decía anteriormente, esa es una de las principales preocupaciones que tienen nuestros estudiantes y por otro lado también se realiza dentro de la Facultad de Investigación en distintas áreas para poder ir avanzando en distintas terapias y formas de prevenir estas enfermedades y también de paliar los efectos que esta tiene. Claro, y ahí entramos en temas culturales, de educación, de enseñanza, para generar hábitos respecto de evitar las caries. Y un punto interesante, ¿desde cuándo comenzamos la atención odontológica para el niño que ya comienza en el primero o segundo básico a presentar problemas dentales? Sí, bueno, la atención odontológica, aunque suene un poco paradojal, en realidad debería empezar antes que los niños tengan dientes. De hecho, debería a los niños cuando no tienen dientes y posterior a la lactancia, ¿cierto? Debería desde muy temprana edad, de los primeros meses de edad, comenzar a realizarse un aseo oral a los niños desde muy temprana edad. Y claro, sin duda cuando ya aparecen los primeros dientes es importante que vayan asistiendo a controles regulares odontológicos y ahí importante rol que tienen los padres o los cuidadores de los niños en generar estos hábitos de higiene, que al principio los que somos papás sabemos que cuando los niños son bien pequeños es un poco complejo comenzar a generar este hábito, los niños están acostumbrados a que se les coloque el cepillo de dientes en la boca, es a veces un poco incómodo para ellos, pero es importante desde muy temprana edad comenzar con estos hábitos y por eso también es importante que incluso esto se inicie antes de que los niños tengan dientes, de manera que les sea más familiar el que después de un proceso de alimentación como la lactancia, por ejemplo, posteriormente cuando empiezan a comer alimentos sólidos, después de la alimentación sólida, se realice esta higienización de la boca. Entonces, entre más temprano se inicie con esto, mejor y mejores resultados vamos a tener en el ámbito de la prevención. Doctor, pero en esto claramente necesita la asesoría de un profesional, de una persona que pueda explicar esto, porque estamos hablando de lactantes, de menores. Fíjese que en lo personal yo tengo una muy buena experiencia con las clínicas de la Universidad de la Frontera. A mi hijo de 3 años comenzó a acercarse, comenzó a ver el tema de educación oral y hoy tiene 6 años y el tema del miedo al sillón dental, ninguno. Es muy familiar. Desde ahí yo creo que parte la lógica para que los niños entiendan que es algo que es parte de su cuerpo, los dientes. Sí, ahí le pido que si me puede responder un poquito, realizar la pregunta, no, porque estuve ahí un pequeño corte y no le alcancé a escuchar completamente la pregunta, por favor. Yo le decía que respecto de lo que es la educación, la formación en materia de prevención en salud bucal, lo básico es que los niños vayan desde, como usted lo decía, desde los primeros años, pero el aporte profesional que se puede entregar es determinante, porque evidentemente uno como papá o la mamá le cuesta un poco más esto. Y le ponía como ejemplo el caso de mi hijo que a los 3 años llegó a las clínicas de la universidad y hoy a los 6 el sillón odontológico que para uno, adulto, todavía le da miedo, para ellos es parte como de la vida. Claro, sí, efectivamente es importante tener esta aproximación desde muy temprana edad. Incluso en los centros de salud familiar, durante el control de niños sanos hay un componente ontológico de este control, donde no siempre está un cirujano dentista realizando esta pequeña jornada de educación a las mamás. A veces las personas que están dentro del control de niños sanos, las mismas matronas, realizan una muy importante labor en los primeros años de vida, enseñándole a las madres e incluso hay muchos programas donde a las mujeres cuando están embarazadas o a las familias cuando están esperando un hijo, se les entrega esta información de manera que la vayan manejando desde antes del nacimiento de los hijos, de manera de poder ir incorporando también el trabajo profesional, como muy bien Miguel Ángel usted lo mencionaba, de la mano del refuerzo que le puedan realizar los padres o cuidadores a los niños,
de manera de que sea un trabajo conjunto de los profesionales, por cierto, que es fundamental, como usted bien dice, pero también el apoyo familiar de los padres o cuidadores es muy importante en el éxito de cualquier tratamiento, cualquier indicación que se pueda dar, sobre todo en los más pequeños. Bueno, volviendo a este ciclo de conversaciones, ya entiendo que cada 15 días vamos a estar encontrándonos con profesionales de la universidad. ¿Qué variedad de profesionales vamos a tener y cuáles van a ser algunas temáticas que vamos a ir abordando en esta conversación de los días martes a las 12:30? Sí, como a propósito de la pregunta que me hacía hace un rato sobre las enfermedades y considerando de que las enfermedades bucales están presentes en todas las edades, vamos a tener profesionales que son de todas las áreas de la odontología. Vamos a tener personas que están trabajando en el área de la pediatría, en el área de la rehabilitación oral, esto es de prótesis y ese tipo de procedimientos odontológicos, de manera de hacer una gama de temas lo más transversal posible para que todas las personas que ven este programa puedan informarse más sobre algunos temas. Va a ser bien variada, todos los colegas son docentes académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, que manejan muy bien los temas y bueno, si la oportunidad de la conversación lo da también para que los televidentes puedan hacer alguna consulta a los colegas, es muy bienvenido y finalmente esa también es la finalidad importante de este ciclo de conversación. Muy bien. Doctor, a propósito que de alguna manera tocamos tangencialmente la atención en las clínicas de la Universidad de la Frontera, ¿este servicio es a todo público? ¿Cuál es la lógica del funcionamiento de estas clínicas? Sí, la atención efectivamente está abierta a todo público. Las redes sociales de la Facultad de Odontología hay información sobre cómo acceder a la atención en la clínica, pero está abierto a todo público. Los estudiantes de pregrado y también de especialidades odontológicas prestan atención en salud oral en distintas áreas, por lo que no solamente hemos hablado básicamente de la caries, o yo básicamente he hablado de la caries, pero son una variedad de prestaciones las que se entregan en las clínicas odontológicas. Así es que las personas que tengan distintos tipos de enfermedades, ya sea previamente diagnosticadas y quieran una segunda opinión, o definitivamente van por una primera consulta, que tienen alguna molestia y no tienen claridad sobre cuál es el diagnóstico, pueden acceder a la atención en la clínica, como comentaba anteriormente, incluso en distintas especialidades, desde ortodoncia, que es la colocación de frenillos, que es una especialidad muy demandada, la atención de niños en pediatría, rehabilitación oral, tratamiento de prótesis, tratamiento de dolor orofacial, etcétera. Tenemos una variedad muy importante de especialistas y de estudiantes de pregrado también que prestan atención dentro de nuestras clínicas. Y un detalle que no es menor, en materia de aranceles, ¿cómo se mantiene, cómo se fijan los valores de la atención de los profesionales, doctor? Sí, los aranceles de la clínica tienen un descuento importante o un valor mucho inferior en referencia a las clínicas privadas. No es gratuita la atención, tiene un costo, pero son atenciones mucho más bajas de la que muchas clínicas privadas pueden ofrecer y por lo tanto es muy conveniente para muchas personas, sobre todo en el área de algunos tratamientos de especialidad, que a veces por un lado es más difícil el acceso dependiendo del tipo de previsión que uno tenga, y por los costos también a veces se hace un poco más difícil dentro de las clínicas de la Universidad de la Frontera. Los valores son mucho más accesibles eh, y como le comentaba anteriormente, la idea es que pueda tener la mayor cobertura posible teniendo en cuenta la gran afectación de salud que tenemos en la Araucanía. Aquí inmediatamente salta la pregunta, me dicen acá, ¿se atiende por FONASA, por ISAPRE? ¿Funciona ese sistema? ¿Cómo es? Sí, los aranceles son estándar para todos los pacientes. Hay un solo arancel que es para cualquier persona que acceda a la atención. Y claro, aquí es importante mencionar que no es que los dentistas no queramos atender por FONASA, sino que la ley no nos lo permite. Los dentistas no estamos dentro de la ley FONASA, por lo tanto no lo podemos hacer. Pero sí, como le mencionaba anteriormente, los valores son bastante más económicos de lo que podría ofrecerse una clínica privada estándar.
Ah, qué buen dato, no sabía, no tenía antecedentes de que la atención de salud odontológica no corría a través de FONASA o ISAPRE. Así es. Bueno, las coberturas que existen en el servicio público son las coberturas que tienen dentro de FONASA, pero en las ISAPRES, hay algunas ISAPRES que prestan un servicio especial, digamos, a sus afiliados, donde en las clínicas muchas veces que tienen algún tipo de convenio con la ISAPRE hay algún descuento, pero no están las coberturas como este, por ejemplo, este sistema de libre elección que generalmente uno tiene en la ISAPRE, donde hay una serie de clínicas que están, o de médicos en específico, para hacer la comparación. Si uno quiere ver a un especialista, va al listado que tiene en convenio la ISAPRE y uno puede elegir ahí el profesional con el que se quiera atender. Esa modalidad, lamentablemente, por ley no es factible implementar en el área odontológica. Perfecto. Bueno, doctor Gonzalo Porto, ha sido un agrado poder conocer algunos antecedentes, avanzarnos un poco en lo que va a ser la conversación de los días martes a las 12:30 horas, donde vamos a estar con Odonto al Día y cada 15 días vamos a estar conversando con profesionales de la Universidad de la Frontera. Gracias por este tiempo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y si me permite un segundito, quiero hacer extensiva también la invitación, como usted lo hizo, a toda la comunidad de nuestra región, a todos los televidentes, a que se puedan conectar para profundizar más los conocimientos y también saber más de lo que hace nuestra universidad en el ámbito odontológico. Así que le agradezco, Miguel Ángel, y refuerzo la invitación que usted acaba de hacer a todas las personas. Muchas gracias.